Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar este domingo con nosotros. Si ya desayunaron, si ya están en la mesa o están en la sala descansando del desayuno, empezando a ver cómo se organizan para pasar el domingo en casa, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo a Retorno Online, por escucharnos. Les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros la semana pasada, a los que estuvieron, a los que vieron el video durante la semana también, muchas gracias. Recibimos algunos comentarios buenos también. Creo que salió mucho mejor el video, ya se oía perfecto. Y bueno, pues muchas gracias. No olviden registrarse en retorno.online si consideran que necesitan ayuda, si consideran que quieren platicar, si se sienten un poco angustiados, con ansiedad, con pánico. Es bueno hablarlo, es muy bueno compartir cómo se sienten y lo que están atravesando y cómo están pasando esta temporada de crisis. No lo pasen solos. Si tienen la oportunidad de escribirnos, de hablarnos, tienen los datos de los que son familia, los que son amigos tienen mi teléfono. Los que no pueden escribirnos a iglesia.retorno@gmail.com o registrarse en la página o darle simplemente like a este grupo, Retorno Online, y nos podemos poner en contacto con ustedes. Podemos redirigirlos con especialistas profesionales que pueden ayudarlos a salir de este tema pues de crisis, ¿no? De ansiedad. Bueno, como un breve resumen nada más, hace 15 días hablábamos un poquito de la esperanza que necesitamos, ¿no?, para atravesar esta crisis, y hablábamos acerca de algunos recordatorios que debemos tener en mente para saber cómo comportarnos durante tiempos de crisis. La segunda semana estuvimos hablando acerca de nuestra respuesta hacia la crisis y cómo debíamos primero pedir a Dios, y lo que Dios nos pedía en cada respuesta a nuestras oraciones, lo que implícitamente está en cada respuesta de Dios hacia nosotros y cómo debemos actuar, ¿no? Que es básicamente los propósitos de la iglesia, lo que se conoce como los 5 propósitos de la iglesia. El día de hoy hemos preparado un mensaje inspirado en el libro de Santiago. Santiago es un libro del Nuevo Testamento. Es un libro que es muy pequeñito, está casi al final, ya casi de la Biblia. Y es un libro que básicamente tiene 5 capítulos y son muy cortos y es muy fácil de leer. Casi que se lo pueden echar en una sentada, básicamente en una hora y media lo pueden leer completo. Si les gusta leer, pues hasta más rápido. Y se divide, voy a hacerles un pequeño breviario cultural. Se divide, les decía, en cinco capítulos. La primera parte se divide en cómo saber tomar decisiones, ¿no? Cómo debemos comportarnos cuando estamos en medio de la tentación. Y es básicamente una pequeña guía, ¿no?, de la vida, ¿no? El segundo capítulo se enfoca más en las relaciones interpersonales, en el tema de la fe, en la confianza en Dios, etc. El capítulo 3 acerca de cómo debemos comportarnos cuando tenemos una conversación con otras personas, acerca de si tenemos amistades, si tenemos parejas, si tenemos familia, cómo debemos comportarnos en general con las demás personas que nos rodean. El capítulo 4 habla acerca del conflicto, ¿no?, y cómo resolver el conflicto, cómo comportarnos cuando estamos en una disputa, ¿no?, con otras personas. Habla acerca del futuro, de cómo va a ser el futuro. Y el capítulo 5 finalmente habla del buen uso de los recursos que Dios nos da, es decir, del dinero, de nuestro sueldo, de nuestras propiedades, etc. Hoy me voy a enfocar nada más en la primera parte, en los primeros 6, 7, un poquito más, versículos del capítulo 1 de Santiago. Santiago, como hermano de Jesús, escribió este libro una vez que empezó a creer en él. Eso es quizás lo más relevante de la historia de Santiago. Santiago era hermano de Jesús. Jesús no fue hijo único. María con José en su matrimonio tuvieron muchos más hijos. No sabemos cuántos, la Biblia no habla específicamente de número o nombres, pero sí nos menciona específicamente a Santiago como hermano de Jesús.
Sin embargo, Santiago creció siempre bajo la sombra del hermano popular, ¿no? De Jesucristo, del que todos seguían, del que todos querían ser como él, etcétera, etcétera. Y no fue hasta que vivió en carne propia la muerte de su hermano y específicamente la resurrección de Jesús, que estaremos celebrando dentro de 8 días, no, dentro de 8 días, eh, mm, no fue hasta que vivió así en carne propia y lo vio físicamente a su hermano resucitado, no fue hasta entonces que empezó a creer en él. Y empezó a creer porque vivió 40 días junto con los demás discípulos y junto con todos los demás seguidores que formaban esa primera iglesia en Jerusalén. Empezó a seguir a Jesús. Y llegó a ser tal seguidor de Jesús después de que Jesús se fue al cielo, que fue uno de los grandes representantes de la iglesia en Jerusalén junto con otros discípulos. Lo más importante de la historia de Santiago es que es este cambio radical en su vida, de pasar de ser un escéptico, de renegar, de ser hermano de tener una relación con Jesús, a el cambio radical que significó el hecho de ver la resurrección de su hermano. Les decía la semana pasada, toda historia de éxito en la Biblia tiene como un común denominador un parteaguas, una historia donde fue quebrada la persona, donde fue, cayó en fondo y no le quedó de otra más que reconocer la grandeza de Dios. En el caso de Santiago, pues lo fue a través de la resurrección de su hermano. Por eso empieza, la mejor muestra de esto es el primer versículo de Santiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, está reconociendo a su hermano como su Señor. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Bueno, saluda aquí y empieza a escribir el libro. Y nos vamos a enfocar en los primeros versículos, siguientes versículos de Santiago. Dice, los voy a leer, dice, cuando todo tipo de pruebas se amontonen en sus vidas, no los tomen como intrusos, sino denles la bienvenida como si fueran amigos. Dense cuenta de que vienen a probar su fe y a producir en ustedes la cualidad de la resistencia. Pero dejen que el proceso continúe hasta que esa resistencia, esté completamente desarrollada y se conviertan en personas de carácter maduro e integridad sin puntos débiles. Esta versión, específicamente esta traducción, la tomé de una versión en inglés que se conoce como la versión Phillips. No la hizo la compañía de las lámparas, ¿no? Es de una persona que se apellida Phillips y que hizo una traducción de la Biblia con un lenguaje bastante coloquial, un lenguaje que es bastante digerible en estos tiempos y que elimina ciertos errores de traducción de otras versiones. A mí me gusta mucho utilizar distintas versiones de la Biblia porque te puede ayudar a entender en nuestros tiempos lo que Dios quiso decir a través de las personas que escribieron estos libros. Cada etapa de la historia del mundo pues, se ha distinguido por la manera de la escritura, ¿no? De la literatura de cada época. Y podemos ver en las características de esa literatura la cultura de ese momento en que vivieron las personas que escribieron, ¿no? Definitivamente, muchas partes de la Biblia, como fueron escritas originalmente, en el estilo del habla y del lenguaje de ese entonces, pues no se adaptan a hoy y por eso es importante que los estudiosos de las lenguas puedan tener y proveernos de nuevas versiones o nuevas traducciones, por decirlo más precisamente, nuevas traducciones de la Biblia para que podamos entenderlas de una manera mucho mejor. Entonces, esta versión está en inglés, esta forma de escribirlo no está disponible en español, pero la encontré en esta versión en inglés. Un paréntesis ahí, si ustedes no tienen una Biblia impresa, hay muchas aplicaciones hoy ya disponibles de Biblia. Hay una en especial que a mí me gusta mucho que se llama Bible, que es Biblia en inglés, Bible. Y la pueden bajar en cualquiera de sus tiendas, ya sean si tienen Android o tienen iOS.
La pueden bajar y esta Biblia o esta aplicación de la Biblia les da muchas versiones en muchos lenguajes, en inglés, en ruso, en italiano, en el idioma que quieran. Pero particularmente en español hay muchísimas versiones en español y hay muchas traducciones en lenguajes indígenas. Eso es lo más rico de esta aplicación, que cualquier persona en nuestro país puede tener acceso a la Biblia en el lenguaje o en el dialecto que utilicen. Bueno, cerrado esa pausa, ese paréntesis. Es importante estos versículos, o este párrafo, porque de este párrafo podemos identificar 4 verdades o 4 características acerca de los problemas. El mensaje de hoy lo quise llamar el propósito de los problemas y este párrafo nos lo explica perfectamente bien. El primer punto es que los problemas son inevitables, van a suceder. Vas a tener problemas en tu vida, no estás exento, no eres más bien no estás protegido, ¿no? Para que no tengas problemas. Vas a tener problemas, es un hecho. Esto lo podemos ver en este pedacito del párrafo que leímos anteriormente cuando dice cuando todo tipo de problemas se amontonen en su vida. Es decir, cuando. Está dando por hecho que va a suceder. No está diciendo en caso de que tengan problemas o si llegara a suceder que tuvieran problemas. No, está dando por hecho que va a suceder y entonces dicen cuando tengan problemas. Es como decir, todos los días sabes que vas a ir a tu oficina o sabes que vas a ir a tu cita con el dentista o sabes que vas a ir en algún momento de la semana vas a ir al supermercado a comprar comida, entonces sabes que vas a ir cuando vayas a la tienda, cuando vayas, porque es un hecho que vas a ir. Entonces aquí está dando por hecho que vas a tener problemas. La segunda verdad acerca de los problemas es que los problemas son variables. Dice, cuando todo tipo de problemas se amontonen en sus vidas. Una vez más, está dando por hecho que no es un solo tipo de problema lo que vas a vivir. Durante toda tu vida vas a tener todo tipo de problemas, lo que te imaginas y hasta lo que menos te imagines. Hace casi 3 años vivimos en el 2017 una situación que nunca pensé vivir en mi vida. Estar en medio de una inundación, ver mi carro flotando junto con todos los carros ahí en periférico, viendo cómo los carros se volteaban, otros de plano quedaban completamente bajo el agua. Yo en mi vida me imaginé vivir eso. Bueno, nunca pensé tener ese tipo de problemas y lo tuve. Hace un par de años me despidieron, me diagnosticaron una enfermedad toda rara de estas autoinmunes. Nunca pensé tener problemas de ese tipo y los estaba viviendo. Entonces se confirma que cuando, en el momento en que los tengas, porque vas a tener problemas y vas a tener problemas de todo tipo. La tercera verdad acerca de los problemas es que son impredecibles. Es decir, que vienen en el momento menos deseado, son de lo más inoportunos. Es como cuando no tienes dinero y tienes un montón de deudas y de repente se enferma tu familiar, o ya te dieron un cristalazo en el carro, o ya chocaste, y vienen problemas, son impredecibles y parece que vienen de a montón. Por eso dice este párrafo, y por eso me gustó esta traducción, dice, cuando todo tipo de problemas se amontonen en sus vidas. Dice, no los tomen como intrusos. Eso significa que, como es inevitable, como va a venir cualquier tipo de problemas y como no sabemos en el momento en que van a venir, lo menos que podemos hacer es negarnos hacia los problemas. Lo menos que podemos hacer es renegar de que estamos en medio de una situación de crisis. No los podemos tratar como intrusos o como extraños. Al contrario, tenemos que estar conscientes de que nuestra vida, durante el tiempo que vivamos en este mundo, siempre vamos a tener problemas. Y como tal, pues casi que son nuestros compañeros de vida, ¿no? Todos los días vamos a tener algo por lo cual vamos a estar padeciendo. Entonces, no debemos tratarlo como algo extraño. No es extraño que tengamos problemas. Y el cuarto punto es, y eso es lo que más me gusta,
que todos los problemas tienen un propósito. Por eso llamé el mensaje el propósito de los problemas. Todos los problemas tienen al final un propósito, suceden para algo. No es una frase motivacional de Facebook, no es una frase del recuerdo de que mi abuelita decía que todo pasa por algo. No, es que es así está escrito. Esto es sabiduría, esta sabiduría popular, humana, viene de Dios. Las cosas pasan por algo y aquí lo podemos leer claramente. Dice, dense cuenta de que vienen a producir en ustedes. Es decir, los problemas tienen un fin, producir algo en nosotros. ¿Qué es lo que produce en nosotros estos problemas? Al menos identificamos aquí en este párrafo 3 propósitos de los problemas. El primer propósito de los problemas es que, dice aquí Santiago, prueban mi fe. Dice este pedacito del párrafo, dice, dense cuenta que vienen a probar su fe. Es un reto. Cada problema, cada situación, cada salida a la calle y que te chocaron, o que te robaron la bolsa, o que te quedaste sin dinero, te acaban de despedir, o ya te enfermaste, o en específico esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, viene, entre otras cosas, a probar nuestra fe. Y esto es lo más importante y quizás lo más relevante de este mensaje. A mí en particular me cuesta mucho trabajo hacer o vivir lo que digo que creo. Estos mensajes que he estado compartiendo con ustedes, inevitablemente o indudablemente, pues, sea la palabra correcta, son porque creo en Dios, porque creo que este mensaje merece ser comunicado. Pero al final soy humano y no soy perfecto y vivo en un mundo que no es perfecto y tengo que atravesar por estos problemas mismos que todos ustedes están pasando también o que han pasado en algún momento de su vida. O si no los han pasado, créanme que van a pasar por un problema similar en su vida. Y me cuesta mucho trabajo demostrar mi fe, es decir, vivir todos los días de acuerdo a lo que Dios quiere y cómo quiere que me comporte, sin preocuparme, sin angustiarme, sin sentir este pánico que a veces me sobrecoge, o esta ansiedad que de repente me viene a mí cuando empiezo a ver escenas en la televisión de muertos y enfermos y que el gobierno no reacciona y que injusticias por un lado y gente que busca y clama que les ayuden y a veces me entra esta ansiedad que ya con el tiempo he aprendido a manejar y que me ha acompañado toda mi vida, ¿no? Los que me conocen saben cómo he sido preocupón toda mi vida, ¿no? Y lo obsesivo que era con algunas cosas. Poco a poco he ido madurando, que ahorita vamos a tocar ese tema, he ido incrementando mi fe, pero es complicado. Entonces, los problemas, uno de los propósitos principales de cada problema es que viene a probarte, viene a ver, si es cierto que crees en Dios, a ver, demuéstralo. Ahora, es muy importante también decir aquí en este punto que no significa esto que Dios esté haciendo o generando problemas para probarte. O porque un día despertó Dios y dijo, voy a mandarles una enfermedad para ver si es cierto que creen en mí. No, no es así. Y quien quiera que se los diga, déjenme decirles, no le crean. No, así no juegan a Dios, así no son las cosas. Los problemas, les decía en ese primer mensaje de hace 15 días que no se oyó muy bien, les decía, los problemas suceden porque vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que es imperfecto y que la naturaleza per se de este mundo es justamente vivir en una constante crisis, en una maldad constante, la naturaleza del ser humano. Nos autodestruimos, pero tratamos de buscar un camino hacia la paz y hacia la justicia y hacia el camino que Dios nos plantea y cómo quiere que vivamos nosotros. Por lo tanto, viene un segundo propósito de cada problema o de los problemas. Los problemas crean en mí resistencia. Dice este párrafo que les di al principio, vienen a probar su fe y a probar
y a producir en ustedes la cualidad de la resistencia. Entonces, por un lado vienen los problemas, y es cuando nosotros necesitamos probar que tenemos fe, que podemos salir adelante de los problemas, y por otro lado, a crear en nosotros resistencia. Que es esto que les decía en particular en mi caso. Sé que tengo fe, sé que creo en Dios, pero a veces no tengo la resistencia suficiente para no caer en ansiedad, en pánico, en preocupación, en estrés constante todos los días. Y entonces cada problema finalmente tiene ese propósito: probarnos y hacernos más fuertes. Y tiene un tercer propósito, que es, que lo decía hace rato, maduran mi carácter. Dice, ya en la última parte del párrafo que les leí, dice: pero dejen que el proceso continúe hasta que esa resistencia que viene a producir en nosotros, esté completamente desarrollada. Y se convertirán, y se convertirán en personas de carácter maduro e integridad sin puntos débiles. Entonces, si aprendemos a vivir y a pasar por todos los problemas, podemos llegar a desarrollar dos cosas: resistencia y un carácter maduro que nos hará personas íntegras, sin puntos débiles, sin lagunas, sin defectos de carácter, que es a veces el pretexto perfecto para justificarse, ¿no?, cuando tenemos una conducta que no es correcta. Cuando aprendemos a vivir a través de los problemas y a manejar los problemas, aparte de que prueban nuestra fe, nos hacen resistentes, nos hacen madurar. Esto es lo que dice el libro de Santiago. Ahora, les decía, en mi historia particular, les decía, es complicado para mí. Y entonces sé que para algunas personas que conozco, también es muy complicado que pasar y aceptar los problemas como vienen. Si tú estás escuchando este mensaje y tienes este problema, también quizás te sirva este mensaje de hoy. ¿Cómo debemos reaccionar ante los problemas? Bueno, lo que nos dice Santiago en su libro es de 4 maneras. Primero, alégrate. Es importante decir que no nos alegramos por el problema mismo, sino por el problema. Es decir, se los voy a explicar de otra manera. No nos alegramos de que la gente esté enfermando y esté muriendo, o no nos alegramos de que estemos desempleados, porque finalmente trae desgracia, viene algo malo, una consecuencia. Nos alegramos en el problema. Como sabemos que viene a probar nuestra fe, que vamos a madurar, que vamos a salir adelante, vamos a salir avante de este problema, que la finalidad de esos problemas es que seamos íntegros y que podamos crecer en fe. Nuestra primera reacción, nuestra reacción que deberíamos tener ante cualquier problema debería ser alegrarnos. Dice en Santiago 1:2, y esto es en la traducción, en la Nueva Versión Internacional, esta sí es una versión en español, dicen: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Casi que nos está diciendo aquí Santiago, son privilegiados por tener problemas, son humanos, lo van a tener, pero siéntanse felices de que están pasando por esto, porque a través de este problema van a llegar a un punto mejor, a una situación mucho mejor. Entonces alégrense de que van a atravesar este problema y que saben cómo tratarlo. Ya lo dijimos, a través de la fe, a través de la resistencia y madurando en carácter. La segunda respuesta que debemos tener ante los problemas es buscar sabiduría. Dice Santiago 1:7, otra vez en la versión Phillips, traducida al español: si en el proceso alguno de ustedes no sabe cómo resolver un problema en particular, solo tienen que pedirle a Dios, que da generosamente a todos los hombres sin hacerlos sentir culpables, y pueden estar seguros de que la sabiduría necesaria
te será dada o le será dada. Bueno, no hay mejor cosa que la oración. Y esto también es algo que a mí particularmente también me cuesta mucho trabajo, mantener una vida de oración constante. Pero no hay mejor cosa que podamos hacer que tener una plática con Dios todos los días, y hacerle saber lo que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud necesita. Y necesitamos buscar con Él sabiduría y pedirle que nos diga cómo atravesar durante el problema. Aunque ya sabemos que vamos a tener un crecimiento en fe y que vamos a tener mejor resistencia ante los problemas, hay cosas que necesitamos pedirle a Dios que nos diga cómo actuar, cómo vivirlos, cómo salir adelante, cómo reaccionar y dejarle sobre todo a Dios esas preocupaciones y esa ansiedad, esa constante duda de cómo vamos a salir adelante de los problemas. Necesitamos nosotros dejárselo a Dios y pedirle en plática, es decir, en oración, a Dios que nos dé sabiduría para poder vivir a través de ese problema. Y nos la va a dar, porque dice aquí Santiago que Dios da de manera generosa. Entonces no nos va a dejar con las manos vacías. Ya platicamos la semana pasada acerca de que en cada respuesta Dios nos da además una serie de peticiones y cómo debemos orientar esa respuesta que nos va a dar. El tercer punto para cómo reaccionar o cómo vivir entre los problemas es relajarnos. Dice el siguiente versículo en Santiago 1:8, dice, pero debes pedir con fe sincera, sin dudas secretas. Es decir, si vas a pedir, pide con todas tus ganas. No asumas o no pienses que en algún momento Dios no te va a escuchar. O no pienses que Dios no te va a responder. O no pienses que lo estás haciendo básicamente porque pues es que fuiste a la iglesia y te dijeron que tienes que orar y tienes que pedir. No, si vas a pedir, si vas a orar, hazlo sin dudas. Confiado de que, te decía la semana pasada, Dios te va a responder con un sí, con un espera, a un no, o tengo algo mejor para ti y te conviene recibirlo. Entonces, siempre cuando estés en oración, relájate. Cuando estés atravesando en un problema, relájate. Cuando estés hablando con Dios, relájate. No hay mejor manera de hablar con Dios que de una manera sincera, como hablando con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, con un compañero de trabajo. Esa es la mejor relación que puedes tener con Dios, sin entrar en religiosidad, ni como dice en Mateo, sin repeticiones vanas. No es la mejor manera hacerlo así, sino de una manera sincera. Así que relájate. Y el último punto que quiero recordarles para saber cómo responder ante la crisis o los problemas es: recuerda las promesas de Dios. La Biblia completa, entre Antiguo y Nuevo Testamento, incluye alrededor de unas 3,000 promesas hacia los seres humanos. El dato, pues, a lo mejor no es exactamente el 3,000, ¿no? Pero sí son muchas promesas las que podemos encontrar en la Biblia. Esta específicamente es una nada más de ellas. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12, pero en la Nueva Versión Internacional en español dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esto significa que vamos a salir adelante, vamos a pasar por esta crisis, va a terminar y seguiremos adelante con nuestras vidas y volveremos a las reuniones familiares y volveremos a los abrazos y los besos. Volveremos a estar juntos otra vez en familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Nuestra vida volverá a la normalidad. Y cuando haya pasado esto, cuando hayamos puesto en práctica esto que hoy platicamos en la reunión del día de hoy, esto de reconocer que los problemas son inevitables, reconocer que son de muchos tipos, que son variables, que tienen un propósito y que básicamente buscan probar nuestra fe, crear resistencia en nosotros y hacernos madurar en nuestro carácter. Cuando aprendamos todo esto y veamos que salimos del problema aplicando todo esto, obtendremos un premio. Un premio que Dios ya tiene prometido para nosotros, que es una corona y no es un coronavirus, es una corona de vida, dice aquí, la corona de la vida,
que ha prometido Dios a los que lo aman. Así que esta mañana yo te quiero invitar a que pongas tu confianza en Dios, a que te tranquilices, a que escuches a las personas que te hablan, que tienen fe en ti, que tienen la paciencia para soportarte en este tiempo de cuarentena, en especial Mari, mi esposa, que me ha apoyado en estas 3 semanas impulsándome a hacer estos videos. Y a todas las personas que están ahí alrededor de ustedes, abrácenlos, denles, bueno, hoy todavía no, pero en su casa háganles sentir que los aman, que los quieren. Y los invito a que aprendamos a salir juntos de esta crisis en la distancia, pero juntos en fe y en resistencia en esta crisis. Vamos a, si me lo permite, quiero orar con ustedes. Señor, te pedimos que pongas un paz en nuestro corazón, que nos des un corazón dispuesto para escucharte, para pedirte sabiduría todos los días, que nos des un corazón que sea grande para escuchar y lento, Señor, para enojarse, para atacar a los demás. Que nos pongas, Señor, unas orejotas grandes en nuestros corazones para escuchar las necesidades de los demás. Bendice, Señor, a cada una de las personas que integran nuestra familia, a cada uno de nuestros vecinos, a cada una de las personas que pasan por la calle tratando de trabajar, tratando de ganar un poco de dinero, para que todos, Señor, creemos y desarrollemos esta resistencia en nuestra vida, esta resistencia que tú quieres que tengamos. Te pedimos, Señor, por las personas que están en necesidad, que están en la calle, que hoy no tienen qué comer o que no tienen un ingreso fijo y que no tienen un panorama concreto de cuándo van a volver a tener un ingreso. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a los que sí podemos recibir un sueldo constante, para ser lo suficientemente sensibles para la necesidad de estas personas y ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Señor, por este día, por el mensaje de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que el día de ayer pasó por aquí un señor tocando su trompeta que parecía que era muy profesional. Yo creo que era parte de un mariachi porque estaba tocando muy bonito y nos conmovió mucho. A mí en particular me hizo llorar. Ya saben que yo lloro de todo. Porque vi cómo los vecinos le ayudaban y cómo le arrojaban monedas desde los departamentos más altos, y porque pues es gente que no puede bajar, o a lo mejor le daba flojera, no sé, pero trataban de ayudarle y le mandaban, le tiraban dinero, y fue muy emotivo. La verdad, yo creo que ese señor era el mejor ejemplo. Si tuviéramos que poner la cara de alguien a este mensaje que hablamos hoy, sería ese señor. Él, estoy seguro que tiene toda la fe puesta en Dios para que el trabajo que está realizando en ese momento le pueda dar de comer a su familia. Y le estaba yendo muy bien. Bueno, por último, si ustedes saben de alguien que necesita este mensaje, quiero pedirles 2 cosas. Primero, compartan el mensaje con las personas que crean que lo necesita. Si ustedes mismos lo necesitan, lo pueden escuchar en Facebook, ahí va a estar grabado, se ve que se queda ahí. Lo pueden oír constantemente, pero si no, compártanlo con las personas que crean que lo necesitan más. 2, no les comenté al principio, la guía es decir, lo que platicamos hoy en esta reunión virtual, ya está ahí posteado en retorno en línea, online, perdón. Lo pueden bajar, está en PDF, lo pueden imprimir, lo pueden distribuir como quieran, lo pueden copiar, lo pueden imprimir, ponerlo en su refrigerador, tenerlo ahí en su mesita de noche, en su buró. Si lo necesitan, léanlo. Dios tiene un mensaje para ustedes a través de esto que platicamos y un recordatorio de que al final vamos a salir de esta crisis. Para eso es esta guía, para que la puedan distribuir como quieran. Y ya por último, volverles a pedir de favor que nos ayuden a que crezca esta comunidad. Denle like, síganos, hay 2 opciones, le pueden dar seguir o le pueden dar me gusta a la página. Cualquiera de las 2 opciones, háganlo, compartan con sus amigos esta página, que creo que puede ayudar a muchos a salir adelante sobre todo de esta situación de pánico
y ansiedad y soledad que está creciendo en muchas personas. Bueno, pues muchas gracias y por último, ahora sí, ya así el último, dentro de 8 días vamos a tener un servicio doble, especial. Vamos a dividirlo en dos. El viernes vamos a estar transmitiendo, vamos a hablar acerca del propósito de la muerte de Jesús. Y el domingo de resurrección, evidentemente estaremos hablando del propósito de la resurrección de Jesús. Es un servicio especial de Semana Santa y posteriormente seguiremos con los mensajes regulares de retorno online con esta serie de la esperanza que necesitamos. Así que muchas gracias por iba a decir sintonizarnos, por vernos en línea y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias.